Nunca pensé que contaría esta historia, pero aquí estoy. Me llamo Sara, y así fue como mi vida cambió por completo en un solo día. Se suponía que todo sería perfecto. Era nuestro primer aniversario de bodas. Recuerdo haber despertado esa mañana con la luz suave de septiembre entrando por las cortinas de nuestro cuarto. Nuestro pequeño departamento en el centro de Boston se sentía cálido y acogedor. Escuché a Tom, mi esposo, tarareando en la ducha, seguramente pensando que yo seguía dormida. Sonreí para mí misma, emocionada por el día que nos esperaba. Había pedido medio día libre en el trabajo para preparar una cena especial. Mientras me vestía para irme a la oficina, sentí ese cosquilleo de emoción en el estómago. Un año de casado se sentía a la vez como mucho tiempo y como un suspiro. La mañana pasó entre hojas de cálculo y llamadas con clientes, pero mi mente no dejaba de imaginar la noche. Planeaba cocinar la comida favorita de Tom, salmón con costra de hierbas y verduras asadas. Y, por supuesto, teníamos la botella de vino que compramos en nuestra luna de miel en Francia. La habíamos guardado para este momento, y por fin había llegado el día. Apenas llegó el mediodía, salí de la oficina y pasé al mercado local por ingredientes frescos. El señor Callahan, el pescadero, me sonrió cuando le conté mis planes y me deseó un feliz aniversario. Hacían una pareja encantadora, dijo con una sonrisa cálida. Si tan solo supiera lo que me esperaba al llegar a casa. Me puse a preparar la cena. La cocina se llenó del aroma a hierbas y ajo mientras tarareaba nuestras canciones favoritas. Incluso me puse el vestido azul que usé en nuestra primera cita, ese que a Tom siempre le gustó porque decía que hacía resaltar mis ojos. Cuando el sol empezó a ocultarse, tiñendo el cielo de Boston con tonos naranja y rosa, escuché la llave girar en la cerradura. Mi corazón se aceleró. Tom estaba en casa. «¡Feliz aniversario, amor!», grité mientras me secaba las manos con un trapo y corría a recibirlo. Pero en cuanto vi su cara, supe que algo no estaba bien. Sus ojos tenían una frialdad que nunca antes había visto. Ni siquiera miró la mesa que había arreglado con tanto cuidado ni las velas encendidas. «Tenemos que hablar», dijo con una voz seca, sin emoción. Confundida y un poco herida, lo seguí hasta la sala. Ese lugar donde pasamos tantas tardes juntos, acurrucados en el sillón, soñando con el futuro. La misma sala donde se arrodilló para pedirme matrimonio con el anillo de su abuela. Tom se volteó a verme y las palabras que dijo después rompieron mi mundo en pedazos. «¿Me vas a dar tu sueldo de 7,000 pesos cada mes, o me caso con tu hermana rica?». Lo miré, segura de que había escuchado mal. Tenía que ser una broma. Pero la sonrisa cruel que se dibujó en su rostro me dejó claro que no lo era. No era un chiste. Era una exigencia. Era la verdadera cara del hombre que creía amar. «¿De qué estás hablando?». Mi voz salió apenas en un susurro. «Tom, esto no es gracioso». «Parezco estar bromeando», soltó sin titubear. «Tu hermana Clarissa siempre ha estado interesada en mí. Y, seamos sinceros, tiene mucho más que ofrecer que tú». Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. «Clarissa». «Mi hermana mayor, la glamurosa agente de bienes raíces de Nueva York. La hermana que siempre me hizo sentir a su sombra, pero nunca pensé que realmente. Me dolía, claro que sí. Pero al final, era mi hermana». «No puedes estar hablando en serio», dije, sintiendo como la ira comenzaba a reemplazar el shock. «Nos casamos, Tom. Hicimos votos». «¿Y el amor?». Se rió, pero no fue una risa normal. Era áspera, burlona. Me puso la piel de gallina. «Amor. Despierta, Sara. Todo en este mundo es dinero. Y ahorita, tú ya no me sirves». Me quedé ahí, temblando. Sentí el peso de su traición aplastándome. Cada momento compartido, cada promesa, cada sueño, todo había sido una mentira. «No», dije, ahora con la voz firme. «No te voy a dar mi dinero. No voy a dejar que me manipules. Si quieres irte, lárgate, pero no te atrevas a usar a mi hermana para amenazarme». Por un segundo, vi sorpresa en su rostro. No esperaba que le hiciera frente.
pero en un instante, su cara se endureció. Y lo que pasó después, sigue siendo un borrón en mi memoria. Empezó a gritarme. A insultarme de una forma que jamás imaginé escuchar del hombre que prometió amarme. Intenté razonar con él, entender que lo había convertido en esto, pero ya no había razón en su mirada. Y antes de que pudiera reaccionar, comenzó a aventar mis cosas al pasillo. Ropa. Libros. Fotos. Toda nuestra vida juntos, reducida a un montón de basura en el suelo. Tom, para. Y grité, tratando de sujetarlo del brazo. Esta también es mi casa. Pero él era más fuerte. Y estaba cegado por una rabia que no alcanzaba a comprender. Con un último empujón, me sacó al pasillo. Me quedé ahí, rodeada de mis cosas tiradas. Y entonces, escuché el clic de la cerradura. Se había acabado. Me quedé ahí, paralizada, sin poder procesar lo que acababa de pasar. El aroma de la cena que había preparado aún flotaba bajo la puerta. Un recordatorio cruel de lo que debió haber sido una celebración. Poco a poco, las puertas de los vecinos se fueron abriendo. Habían escuchado todo. La señora Rodríguez, del otro departamento, me vio con lástima. «Ay, mi niña», dijo en voz baja. Vente a mi casa». No alcancé a responder. Porque en ese momento, a través de la puerta, escuché la voz de Tom. Estaba al teléfono. Su tono era dulce, empalagoso. «Hola, Clarissa. Soy Tom. Oye, ¿pasó algo con Sara?» «Sí, ya se fue. ¿Te gustaría venir?» Mis rodillas cedieron y caí al suelo, rodeada de mis cosas. La señora Rodríguez me ayudó a levantarme y me llevó a su departamento, murmurando palabras de consuelo que apenas pude escuchar. Todo era un ruido ensordecedor en mi cabeza. Me senté en su viejo sofá floreado, con una taza de té en las manos. Ni siquiera recordaba que me la habían dado. Poco a poco, la realidad me golpeó. En una sola hora, había perdido a mi esposo, mi casa, y, al parecer, a mi hermana. Los días siguientes fueron un torbellino de dolor e incredulidad. La señora Rodríguez insistió en que me quedara en su habitación libre hasta que pudiera arreglar mi situación. Llamé al trabajo para decir que estaba enferma. No tenía fuerzas para salir, para enfrentar el mundo. Intenté buscar apoyo en mi familia, desesperada por un poco de consuelo. Pero sus respuestas solo me hicieron sentir más sola. La voz de mi mamá sonó fría, distante. Clarissa es una buena pareja para él. Tal vez sea lo mejor. Mi papá suspiró antes de agregar. Y él se merece a alguien que pueda apoyarlo mejor. Sus palabras se repitieron en mi cabeza como un disco rayado. Cada vez que las escuchaba, sentía como mi autoestima se desmoronaba un poco más. ¿Cómo podían ignorar mi dolor así de fácil? ¿Cómo podían justificar esta traición? Cuando el shock comenzó a desvanecerse, lo único que quedó fue rabia. Rabia contra Tom, por su crueldad. Rabia contra Clarissa, por su traición. Rabia contra mis padres, por su indiferencia. Pero, sobre todo, rabia contra mí misma, por no haber visto las señales. Por haber creído en un amor que, al final, nunca había sido real. Una semana después de aquel día, me obligué a regresar al trabajo. La rutina me ayudó a distraerme, a enfocarme en algo más que en los pedazos rotos de mi vida. Mis compañeros fueron amables, pero se notaba la incomodidad en sus miradas. No sabían cómo tratarme después de mi repentina separación. Cada noche, al regresar al departamento de la señora Rodríguez, pasaba frente a lo que una vez fue mi hogar. Y cada vez, mi corazón se apretaba al verlo. El carro de Clarissa estaba estacionado afuera. Se había mudado apenas unos días después de que me corrieran, metiéndose sin esfuerzo en la vida que yo había construido. Mientras me acostaba cada noche, viendo el techo de una habitación que no era mía, no podía dejar de preguntarme. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Hubo señales que ignoré, cegada por el amor y la confianza? ¿O simplemente Tom era un experto en esconder su verdadera cara? Un mes después de mi nueva realidad, una que nunca pedí, tomé una decisión. No iba a dejar que esto me destruyera.
Tal vez había perdido a mi esposo, a mi hermana y el apoyo de mis padres. Pero no me había perdido a mí misma. Era hora de empezar de nuevo, paso a paso. Lo que no sabía era que la vida todavía tenía otro golpe reservado para mí. Pero esta vez, estaría lista. Los días después de la traición de Tom se convirtieron en semanas. Cada una se sentía más larga y solitaria que la anterior. Siempre me consideré una persona independiente, pero no me di cuenta de cuánto dependía del apoyo de los demás hasta que lo perdí de golpe. El cuarto de invitados de la señora Rodríguez se convirtió en mi refugio. Ahí podía esconderme de un mundo que de repente parecía tan cruel. Ella fue muy amable. Siempre tenía lista una taza de té y estaba dispuesta a escucharme. Pero era casi una desconocida. Agradecía su apoyo, pero no podía llenar el vacío de las personas que pensé que siempre estarían ahí para mí. Intenté mantenerme firme, fingir que todo estaba bien. Cada mañana me obligaba a levantarme, a arreglarme y a ir al trabajo como si nada hubiera pasado. La rutina debería haber sido reconfortante. Pero en vez de eso, sentía que estaba actuando en una vida que ya no me pertenecía. Mis compañeros caminaban con cuidado a mi alrededor. Sus sonrisas incómodas y sus saludos demasiado alegres eran un recordatorio constante de que todo el mundo sabía lo que me había pasado. Escuchaba susurros en la sala de descanso. Conversaciones que se detenían en seco cuando yo entraba. Era obvio. Me había convertido en el chisme de la oficina. La típica historia de amor que terminó en desastre. Mark, mi vecino de cubículo y alguien a quien siempre consideré un amigo, estaba especialmente raro conmigo. Me evitaba. Murmuraba un hola rápido antes de enterrarse en su computadora. Un día, harta de la tensión, lo enfrenté. Mark, ¿qué pasa? ¿Por qué estás actuando así? Él jugueteó con su pluma, evitando mirarme a los ojos. Mark jugueteó con su pluma, moviendo los ojos de un lado a otro antes de finalmente encontrarse con los míos. Lo siento, Sara. Es solo que Tom vino a la oficina la semana pasada. Dijo algunas cosas y, la verdad, no sé qué creer. Mi corazón se hundió. Por supuesto que Tom se había adelantado, acomodando la historia a su favor. ¿Qué dijo? Y pregunté, temiendo la respuesta. Mark se encogió de hombros, claramente incómodo, como si quisiera estar en cualquier otro lugar menos ahí. Solo, que tuviste una crisis, que te volviste inestable. Se veía muy preocupado por ti. Sentí como si me hubieran dado una cachetada. Tom no solo me había quitado mi casa y a mi hermana, ahora también estaba tratando de destruir mi reputación. Abrí la boca para defenderme, para decirle a Mark la verdad. Pero las palabras se me atoraron en la garganta. ¿Me creería siquiera? O intentar explicarme solo me haría parecer más inestable. Al final, solo asentí y regresé a mi escritorio, sintiendo el peso de las lágrimas ardiendo detrás de mis ojos. Fue un duro recordatorio de que, después de una traición, el silencio puede ser tan dañino como las mentiras. Pero el golpe más fuerte vino cuando, después de días de dudar, finalmente reuní el valor para llamar a mis papás. Los había estado evitando. Quería creer que ellos me buscarían primero, que en algún momento se darían cuenta de cuánto los necesitaba. Pero los días pasaban. Las semanas también. Y no hubo ni una sola llamada. Así que, con el corazón en la garganta, fui yo quien marcó primero. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara mi mamá. Su voz sonaba distraída. Hola. Tragué saliva. Hola, mamá. Odié lo pequeña y vulnerable que sonó mi voz. Soy Sara. Hubo una pausa. Pude imaginar su cara perfectamente, esa mezcla de preocupación y decepción que había perfeccionado con los años. Oh. Sara. ¿Cómo estás? Respiré hondo, intentando que mi voz no temblara. No muy bien, mamá. Los necesito. A ti y a papá. No entiendo por qué. Sara me interrumpió. Su tono cambió. Ya no sonaba distraída. Ahora era frío, distante. Ya hablamos de esto. Lo hecho está. Clarissa y Tom, bueno,
parecen felices juntos. Tal vez ya sea hora de que empieces a seguir adelante. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Seguir adelante? Mamá, ha pasado menos de un mes. Me echó de mi propia casa. ¿Cómo puedes? Sara. La voz de mi papá se unió de repente. Me di cuenta de que estaba en altavoz. Y no exageremos, estas cosas pasan. No podía creer lo que estaba escuchando. Tom es un buen hombre y merece a alguien que pueda apoyarlo bien. Ya sabes que tu trabajo siempre ha sido, digamos, menos ambicioso de lo que podría ser. Mis propios padres. Las personas que se suponía que me amaban incondicionalmente. Básicamente diciéndome que merecía ser traicionada porque no ganaba lo suficiente. No puedo creer esto, susurré, sintiendo como las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. ¿Cómo pueden ponerse de su lado? Soy su hija. Hubo un silencio pesado. Después, un suspiro profundo. Por supuesto que eres nuestra hija, Sara. Te amamos. Pero luego, la frase que terminó de romperme. El amor no siempre es suficiente. A veces hay que pensar de manera práctica. Clarissa puede darle a Tom el tipo de vida que tú nunca pudiste. Es solo, lo mejor. Ya lo verás. Colgué sin decir otra palabra. Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer el teléfono. La conversación se repetía en mi cabeza, cada palabra doliendo más que la anterior. No era solo que se pusieran del lado de Tom y Clarissa. Era la forma en que ignoraban mi dolor. Como si mis sentimientos fueran solo un inconveniente. Algo que debía hacerse a un lado. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, sintiéndome más sola que nunca en mi vida. Pero a la mañana siguiente, algo dentro de mí cambió. Me desperté con una determinación nacida de la desesperación. Si nadie iba a estar de mi lado, entonces tenía que estarlo yo misma. Me entregué al trabajo con una intensidad que hasta a mí me sorprendió. Me ofrecí para proyectos extra. Me quedé hasta tarde en la oficina. Hice cualquier cosa que mantuviera mi mente ocupada y lejos de los pensamientos que amenazaban con ahogarme. Fue imposible no notarlo. Una noche, mientras me preparaba para quedarme hasta tarde una vez más, mi jefe, el señor Johnson, me llamó a su oficina. Sara, ¿está todo bien? Últimamente has estado haciendo muchas horas extra. Por un momento pensé en decir alguna excusa rápida, pero algo en su mirada preocupada me hizo detenerme. La verdad, no, señor Johnson. Respiré hondo y admití. Estoy pasando por un momento difícil en lo personal, y el trabajo me ayuda a mantenerme ocupada. Él asintió, su expresión se suavizó. Veo. He notado algo de tensión en la oficina. Si hay algo de lo que necesites hablar. Dudé. Pero luego decidí arriesgarme. De golpe, solté todo. Le conté sobre la traición de Tom. Sobre cómo Clarissa se había mudado a mi casa. Sobre la reacción de mis padres. Sobre los rumores que Tom había estado difundiendo en la oficina. Cuando terminé, sentí que las lágrimas amenazaban con salir otra vez. El señor Johnson me escuchó sin interrumpir. Su rostro era una mezcla de sorpresa y empatía. Cuando finalmente hablé, soltó un suspiro. Sara, no tenía idea. Lo siento mucho. Luego, su mirada se volvió firme. Y quiero que sepas que tu trabajo aquí está seguro. Lo que sea que haya dicho Tom, tu trabajo habla por sí solo. Sus palabras fueron un salvavidas. Por primera vez en semanas, sentí un pequeño rayo de esperanza. Alguien me creyó. Alguien estaba de mi lado. Y gracias, logré decir, con la voz quebrada por la emoción. El señor Johnson me sonrió con amabilidad. Y cuídate, Sara. Eres más fuerte de lo que crees. Cuando salí de su oficina, sentí que un pequeño peso se levantaba de mis hombros. No era mucho, pero era un comienzo. Un recordatorio de que no todo el mundo estaba en mi contra. Las semanas pasaron y, poco a poco, casi sin darme cuenta, las cosas empezaron a cambiar.
Los susurros en la oficina desaparecieron. Mark y algunos otros compañeros comenzaron a tratarme con más normalidad. Tal vez empezaron a darse cuenta de que la versión de Tom no cuadraba del todo. Aún evitaba mi ruta habitual a casa. No podía soportar la vista del edificio donde el coche de Clarissa ahora estaba siempre estacionado. Pero el dolor, aunque todavía presente, comenzó a desvanecerse. Una tarde de sábado, mientras lavaba la ropa en el edificio de la señora Rodríguez, me encontré con Jenny, una vieja amiga de la universidad. Sus ojos se abrieron de sorpresa al reconocerme. Y antes de darme cuenta, estábamos sentadas en una cafetería cercana, poniéndonos al día. Nos pusimos al día mientras tomábamos café. Cuando Jenny preguntó por Tom, me sorprendí contándole todo. Me preparé para la típica mirada de lástima o las frases incómodas a las que ya me había acostumbrado, pero Jenny me sorprendió. ¡Qué idiota!, soltó de golpe, con los ojos brillando de enojo. Y tu familia debería estar avergonzada de sí misma. Te mereces mucho más, Sara. Sentí un nudo en la garganta. Pero, por primera vez, no era por tristeza. Era puro alivio. Alguien me escuchaba. Alguien entendía. Jenny se inclinó sobre la mesa y me apretó la mano. Escucha, sé que ahora no lo parece, pero vas a superar esto. Y cuando lo hagas, vas a ser más fuerte que nunca. Esa noche, mientras caminaba de regreso, sus palabras resonaban en mi cabeza. Por primera vez desde aquel día, sentí una chispa de esperanza. El camino todavía se veía largo y difícil, pero tal vez, solo tal vez, no estaba tan sola como pensaba. No tenía idea de que la vida estaba a punto de lanzarme otra prueba. Una que pondría a prueba mi resiliencia de maneras que nunca habría imaginado. Se había cumplido un mes desde que mi mundo se vino abajo. Un mes desde que Tom me echó de nuestra casa. Un mes desde que perdí no solo a mi esposo, sino también a mi hermana y el apoyo de mis padres. En ese tiempo, había caído en una especie de rutina. Despertar. Ir al trabajo. Quedarme hasta tarde en la oficina. Regresar al cuarto de la señora Rodríguez. Repetir. No era la mejor vida, pero era lo único que podía hacer por ahora. Esa noche, otra vez estaba trabajando hasta tarde. La oficina estaba en silencio, la mayoría de mis compañeros se habían ido hacía horas. El suave zumbido de mi computadora era mi única compañía. El golpeteo rítmico de mis dedos contra el teclado era lo único que rompía el silencio. Aquí, rodeada de hojas de cálculo e informes financieros, casi podía olvidar el desastre en el que se había convertido mi vida. Eran casi las 9 de la noche cuando mi teléfono vibró sobre el escritorio. Lo miré más por costumbre que por interés. Últimamente, las únicas llamadas que recibía eran de teleoperadores o de la señora Rodríguez preguntándome si quería que me guardara la cena. Pero cuando vi el nombre en la pantalla, mi corazón se detuvo. Tom. Por un momento, me quedé viendo el teléfono vibrar sobre el escritorio pulido. Una parte de mí quería ignorarlo, dejar que entrara al buzón de voz y fingir que nunca lo vi. Pero una parte más grande, la parte que todavía dolía, la que seguía llena de preguntas sin respuesta, me hizo tomarlo. ¿Qué podría querer? ¿Era una broma cruel? O peor aún, ¿estaba llamando para decirme que quería finalizar el divorcio y casarse con Clarissa? El teléfono seguía vibrando. Antes de pensarlo demasiado, deslicé para contestar. ¿Qué quieres? Mi voz sonó más dura de lo que esperaba. Hubo un silencio. Y luego, la voz de Tom. Pero no era el tono frío y calculador que esperaba. Sonaba diferente. Asustado. Desesperado. Sara, su voz temblaba. Necesito tu ayuda. Casi solté una carcajada. ¿Mi ayuda? Después de todo lo que me había hecho. Después de echarme de mi propia casa y reemplazarme con mi hermana. ¿Todavía tenía el descaro de pedirme ayuda? Tienes que estar bromeando, solté, sin pensarlo. Por favor, suplicó. Había algo en su tono que me hizo dudar. Cometí un error, un gran error. ¿De qué hablas? Tom balbuceaba, las palabras atropellándose unas con otras. Alcancé a entender algo sobre problemas legales,
Un desastre financiero y que el exprometido de Clarissa había aparecido de la nada. Nada tenía sentido. Tom, lo interrumpí, tratando de entender. Despacio. ¿De qué estás hablando? Se escuchó su respiración temblorosa al otro lado de la línea. Todo se está desmoronando, Sara. Todo. Tom hablaba rápido, como si estuviera al borde del pánico. Y Clarissa me ha estado mintiendo a mí, a todos. Y ahora su ex está aquí, y hay abogados metidos, y creo que podría estar en serios problemas. Una parte de mí, aunque no me enorgullezca decirlo, sintió una pequeña satisfacción. Así que su vida perfecta con mi hermana no era tan perfecta después de todo. Pero el sentimiento se desvaneció casi de inmediato, reemplazado por una mezcla extraña de enojo y preocupación. Pues suena como un problema tuyo, dije, sorprendida por lo firme que sonó mi voz. ¿Por qué me llamas a mí? Hubo una pausa. Cuando Tom habló de nuevo, su voz se quebró de una manera que jamás le había escuchado. Porque no tengo a nadie más a quien llamar. Me quedé en silencio. Tus padres no me contestan. Mis amigos, bueno, en realidad ya no son mis amigos. Soltó una risa amarga. Eres la única persona en la que pude pensar. La única que realmente podría escucharme. Cerré los ojos. Me empezó a doler la cabeza. Hace un mes, habría hecho lo que fuera por ayudar a Tom. Habría soltado todo, habría corrido a su lado, habría tratado de arreglar las cosas. Pero ahora ni siquiera estaba segura de quién era él. No puedo ayudarte, Tom. Lo que sea que esté pasando entre tú y Clarissa, no es mi problema. Sara, por favor. Tú tomaste tu decisión. Estaba a punto de colgar cuando escuché un alboroto de fondo. Una voz de mujer gritando algo que no alcancé a entender. Clarissa. Luego, una voz de hombre, desconocida. Sonaba enojado. Amenazante. Mi estómago se apretó. Tom, dije con cautela, a pesar de mí misma, ¿qué está pasando ahí? Escuché su respiración entrecortada. No puedo explicarlo por teléfono, dijo, con un tono bajo y urgente. ¿Puedes venir, por favor? No tengo derecho a pedírtelo, lo sé, pero no sé qué más hacer. Debería haber dicho que no. Debería haber colgado y volver a mis hojas de cálculo. Dejar a Tom resolver solo el desastre en el que se metió. Pero su voz. Ese miedo, esa desesperación. Me afectaron. Está bien. Me escuché decir. Voy. Pero esto no cambia nada. De entre nosotros, ¿entiendes? Y sí, gracias, Sara. Tom dejó escapar un suspiro de alivio, su voz lo delataba. Mientras recogía mis cosas y salía de la oficina, mi mente era un caos de emociones encontradas. ¿Qué demonios estaba haciendo? ¿Por qué me estaba apresurando a ayudar al hombre que me destrozó? ¿Me estaba preparando para otro golpe? El trayecto en metro hasta nuestro viejo vecindario se sintió interminable, y al mismo tiempo, demasiado corto. Con cada estación que pasaba, dudaba más de mi decisión. Todavía podía bajarme. Todavía podía darme la vuelta y protegerme, en vez de lanzarme al rescate de Tom. Pero algo que no podía explicar, me mantuvo en ese tren. Cuando caminé por esas calles conocidas, los recuerdos me golpearon con fuerza. La cafetería donde tuvimos nuestra primera cita. El parque donde me propuso matrimonio. El futuro que planeamos juntos. Todo eso ya no existía. Solo quedaban cenizas. Me detuve frente al edificio. Miré hacia la ventana que antes era mía. La luz estaba encendida. Vi sombras moverse dentro. Algo estaba pasando ahí arriba, y no se veía bien. Respiré hondo. Abrí la puerta. Subí las escaleras. Con cada paso, mi corazón latía más fuerte. ¿Qué me iba a encontrar? ¿Era una trampa? ¿O Tom realmente estaba en problemas? Llegué a la puerta. La misma puerta que, hace un mes, Tom me cerró en la cara. Levanté la mano para tocar. Pero antes de que pudiera hacerlo,
la puerta se abrió de golpe. Tom estaba ahí, despeinado, con los ojos desorbitados. Detrás de él, vi a Clarissa caminando de un lado a otro en la sala, su cara roja de enojo. Y ahí, sentado en lo que antes era mi sofá, estaba un hombre desconocido. Su expresión era una mezcla de furia y satisfacción. «Sara». Tom dejó escapar el aire, aliviado. «¿Viniste?» Entré al departamento sintiéndome como si acabara de pisar una zona de guerra. El lugar que alguna vez fue mi hogar, ahora se sentía extraño. Hostil. «Está bien», dije, mirando entre Tom, Clarissa y el desconocido. Alguien tiene que empezar a hablar. Mientras esperaba respuestas, no podía ignorar esa sensación en mi estómago. Me había metido en algo complicado. Algo mucho más grande de lo que había imaginado. Y ahora, no había vuelta atrás. No sabía que lo que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría mi visión sobre Tom y Clarissa. También me obligaría a enfrentar verdades sobre mí misma que había ignorado por mucho tiempo. Las siguientes horas pondrían a prueba mi fuerza. Mis valores. Mi capacidad de perdonar. Y cuando los ojos de Clarissa se encontraron con los míos, llenos de una mezcla de desafío y miedo. Me preparé. Porque esto iba a ser una larga noche. Y al final, nada volvería a ser igual. Cuando entré a lo que solía ser mi casa, el aire se sentía pesado. Denso. El departamento, que antes era cálido y acogedor, ahora se veía frío. Desconocido. Papeles estaban regados en la mesa. Copas de vino vacías en la encimera. Y un ligero olor a cigarro flotando en el aire. Un hábito que ni Tom ni yo nunca nos permitimos empezar. Cerré los ojos. Respiré hondo. Que empiecen a hablar. Intenté sonar firme, aunque por dentro me sentía perdida. ¿Qué está pasando aquí? Tom se pasó la mano por el cabello despeinado, sus ojos saltando entre Clarissa, el desconocido y yo. Sara, esto es complicado. Clarissa soltó una risa seca, burlona. ¿Complicado? ¿Eso es todo lo que tienes, Tom? ¿Por qué no le dices la verdad por una vez en tu miserable vida? El hombre en el sofá se inclinó hacia adelante. Su mirada fija en Tom. Seria. Dura. Sí, Tom, dijo, con una voz cargada de sarcasmo, ¿por qué no le explicas a tu ex esposa cómo intentaste estafarme los ahorros de toda mi vida? Mi cabeza dio vueltas. ¿Estafa? ¿Ahorros de toda la vida? ¿En qué demonios se había metido Tom? Me hundí en un sillón, tratando de procesarlo todo. Más vale que empiecen desde el principio, dije, cruzándome de brazos. Y cuando digo desde el principio, me refiero al principio mismo. Lo que siguió fue peor de lo que imaginé. Durante la siguiente hora, una historia de avaricia, engaño y traición se fue desenredando frente a mis ojos. Resulta que Tom había estado viviendo una doble vida durante años. Detrás de su fachada de marido ejemplar y hombre de negocios exitoso. Era un estafador. Usaba su encanto y conexiones para atraer a víctimas ingenuas y hacerlas invertir en negocios falsos. Nunca quise que esto llegara tan lejos, murmuró Tom, la voz apenas por encima de un susurro. Al principio solo eran unas cuantas mentiras piadosas, pero luego se salió de control y ya no pude detenerlo. Clarissa, que había estado caminando de un lado a otro como un tigre enjaulado, soltó un resoplido. Ahí es donde entré yo, dijo, con amargura. Tom me buscó hace meses con una oportunidad de negocio. Me dijo que necesitaba un socio con conexiones. Alguien que pudiera traer inversionistas de alto nivel. Me prometió una fortuna. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Todo esto. Echarme de mi propia casa. Ustedes dos juntos. ¿Todo fue por dinero? Escupí las palabras. Tom bajó la mirada. Al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. Y no al principio, susurró, pero cuando todo empezó a derrumbarse. Me entró el pánico. Pensé que si tenía acceso a tu salario, podría comprarme algo de tiempo para arreglar las cosas. El hombre en el sofá, que hasta ahora había observado en silencio, por fin habló.
¿Arreglar las cosas? Soltó Clarissa con una risa amarga. ¿Quieres decir conseguir nuevas víctimas para pagarle a las anteriores? Me volví hacia ella, con una pregunta quemándome por dentro. ¿Y seguiste con esto? ¿De verdad traicionaste a tu propia hermana por un estafador? Por primera vez, la actitud confiada de Clarissa se vino abajo. Al principio no sabía en lo que me estaba metiendo, dijo, con la voz baja. Pero cuando me di cuenta de que tan hundido estaba Tom, ya era demasiado tarde. Pensé que podía arreglarlo. ¿Arreglarlo mudándote con él y destruyendo mi matrimonio? Escupí las palabras, sintiendo el coraje subir por mi garganta. Clarissa bajó la mirada. Sabía que no tenía excusa. Me dije a mí misma que era para protegerte, susurró. Que si mantenía a Tom bajo control, si evitaba que todo se derrumbara, tú estarías a salvo. Pero me estaba engañando a mí misma. La verdad es que me involucré demasiado, y tuve miedo. Con cada palabra, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Tom nos había usado a las dos. Nos puso una en contra de la otra, mientras él intentaba salvar su imperio de mentiras. Pero ahora, con la llegada de Michael, todo se había venido abajo. Michael cruzó los brazos, su voz tensa, contenida. Rastreé el dinero, dijo con frialdad. Y cuando vi que Clarissa estaba involucrada, supe que tenía que enfrentarlos. Pero nunca esperé esto. Hizo un gesto hacia el desastre a nuestro alrededor. Miré a Tom de verdad por primera vez. No era el hombre con el que pensé que me había casado. Su ropa estaba arrugada, sus ojos hundidos, su expresión derrotada. Y en su postura. Una desesperación que nunca antes le había visto. Suspiré. Harta. Cansada. Vacía. ¿Por qué me llamaste, Tom? Pregunté, con un hilo de voz. ¿Qué creíste que podía hacer? Tom bajó los hombros. Parecía más perdido que nunca. No lo sé. Cuando apareció Michael y me di cuenta de que todo se había acabado, Tom bajó la mirada. Eras la única persona en la que pude pensar, la única que quizá aún se preocuparía lo suficiente como para ayudarme. ¿Ayudarte? Repetí, sin poder creer lo que escuchaba. ¿De verdad pensaste que iba a rescatarte? ¿Que iba a encubrir tus crímenes? Y creo, intervino Michael, cruzándose de brazos, que esperaba que pudieras convencerme de no llamar a la policía. El silencio que cayó sobre la habitación fue pesado, sofocante. Lo que Tom y Clarissa habían hecho, las vidas que arruinaron, la confianza que traicionaron, era demasiado para asimilar. Sabes que no puedo hacer eso, dije con voz baja, pero firme. Aunque quisiera. Y no quiero. No voy a ser parte de esto. Clarissa soltó un sollozo y se dejó caer en el sofá. ¿Qué vamos a hacer? Susurró, casi para ella misma. Por un instante, sentí lástima por ella. A pesar de todo, seguía siendo mi hermana. Pero luego recordé el dolor de las últimas semanas, la traición, la soledad, lo difícil que había sido reconstruirme. Y la lástima desapareció. Van a enfrentar las consecuencias de sus actos. Miré a los dos, sin titubear. Tom me lanzó una mirada suplicante. Sarah, por favor. Sé que te lastimé, pero... Levanté una mano, deteniéndolo en seco. Ah, no, Tom. No te hagas la víctima. Fuiste tú quien tomó estas decisiones. Tú mentiste. Tú engañaste. Tú usaste a la gente, incluyendo a mi hermana y a mí. Pase lo que pase ahora, es tu culpa. Mientras hablaba, sentí algo dentro de mí cambiar. El dolor y la ira que habían sido mi sombra constante durante un mes no desaparecieron. Pero se transformaron. En su lugar, sentí algo más fuerte. Paz. Michael sacó su teléfono y se levantó. Voy a llamar a mi abogado, dijo, marcando. Y después, a la policía. Esto se acaba aquí. Clarissa rompió en llanto. Tom se dejó caer contra la pared, la derrota escrita en su cara. Pero yo me mantuve firme. Una calma extraña se instaló en mí.
Me quedaré hasta que llegue la policía, dije. Alguien tiene que asegurarse de que esto no se complique más de lo que ya es. Michael salió del departamento para hacer su llamada. Y por primera vez en semanas. Me quedé sola con Tom y Clarissa. 3 personas. Unidos por la sangre y por promesas rotas. De pie, en medio de los restos de la vida que compartimos. Lo siento, susurró Clarissa, con los ojos rojos y llenos de súplica. Sara, de verdad lo siento. La miré. Mi hermana. La persona en la que alguna vez confié más que en nadie, además de Tom. Lo sé, dije en voz baja. Pero un lo siento no arregla esto, Clarissa. No borra el dolor. No borra la traición. Tom abrió la boca, como si fuera a decir algo, pero negué con la cabeza. No, dije con firmeza. No hay nada que puedas decir ahora que quiera escuchar. Esperamos en silencio a que la policía llegara. Recorrí con la mirada el departamento. Las fotos de tiempos felices seguían colgadas en las paredes. Un recordatorio cruel de la vida que pensé que tenía. Pero al verlas ahora, me di cuenta de algo. La mujer en esas fotos, la que sonreía sin preocupaciones. No se había ido. Solo estaba enterrada bajo el dolor y la traición. Pero seguía ahí. Y era más fuerte de lo que pensaba. Las sirenas a lo lejos rompieron el silencio. Tom y Clarissa intercambiaron miradas de pánico. La realidad finalmente los alcanzó. Cuando la policía tocó la puerta, respiré hondo. Este era el final de un capítulo en mi vida. Pero también el comienzo de otro. Lo que viniera después, sabía que podía enfrentarlo. Porque la mujer que entró a este departamento no era la misma que iba a salir. Era más fuerte. Más sabia. Y estaba lista para recuperar su vida. No sabía entonces que el camino por delante pondría a prueba esa fortaleza. Que iba a encontrar fuerzas en formas que nunca imaginé. Pero por ahora, cuando abrí la puerta para dejar entrar a los oficiales, sentí un destello de algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Las semanas que siguieron a esa noche en el departamento fueron un torbellino. Declaraciones ante la policía. Asesorías legales. Un desorden emocional constante. De repente, me vi atrapada en un mundo que jamás imaginé. Investigaciones de fraude. Cuentas congeladas. Posibles cargos criminales. Pero en medio del caos, sentí algo extraño. Una calma que no esperaba. Porque la verdad había salido a la luz. Y con ella, vino algo que no había sentido en mucho tiempo. Libertad. Después de todo el desmadre, después de repetir mi declaración por lo que parecía la 100ª vez, el detective Johnson, una mujer de rostro amable pero con unos ojos que parecían verlo todo, me miró con una mezcla de simpatía y admiración. Y sabes, dijo, recargándose en su silla. La mayoría de las personas en tu lugar estarían hechas pedazos en este momento, pero tú pareces más fuerte. Reflexioné sobre sus palabras mientras tomaba un sorbo del café tibio que me había ofrecido. ¿De verdad era más fuerte, o simplemente ya estaba insensible al dolor? Y creo, dije lentamente. Creo que solo estoy cansada de ser la víctima. Quiero recuperar el control de mi vida. El detective Johnson asintió con aprobación. Esa es una buena actitud, porque seré honesta contigo, Sara, el camino que sigue no va a ser fácil. Y no se equivocó. Los meses siguientes fueron un torbellino de trámites legales, negociaciones financieras y un intento desesperado por sanar. Tom y Clarissa enfrentaban cargos graves, y como su conexión más cercana, me arrastraron a la investigación una y otra vez. Pero algo dentro de mí había cambiado. La mujer que había sido echada de su propia casa, traicionada por su esposo y su hermana, ya no existía. En su lugar, había alguien nuevo. Alguien que se negaba a ser definida por las acciones de los demás. Un día, particularmente difícil, estaba sentada en la oficina de mi abogado, revisando los detalles de mi proceso de divorcio. De repente, sentí unas ganas incontrolables de reírme. El señor Patel, mi abogado, me miró con el ceño fruncido. ¿Está todo bien, Sara?
Preguntó con cautela. Negué con la cabeza, tratando de recomponerme. Pues lo siento, solo que, sacudí la cabeza, incrédula, hace un año, mi mayor preocupación era si a Tom le gustaría la cena de aniversario que estaba planeando. Y ahora estoy discutiendo la división de bienes y la posible restitución para las víctimas de fraude. Es surrealista. El señor Patel sonrió con cierta empatía. La vida tiene una manera de lanzarnos bolas curvas, ¿no crees? Se inclinó hacia adelante y agregó. Pero por lo que he visto, lo estás manejando increíblemente bien. Sus palabras me tomaron por sorpresa. ¿Lo estaba manejando? A pesar de todo lo que había pasado, seguía de pie. Seguía luchando. Y por primera vez en meses, sentí una oleada de orgullo. Esa noche, mientras caminaba de regreso al departamento de la señora Rodríguez, que finalmente empezaba a sentir como mi hogar, tomé una decisión. Era hora de dejar de simplemente sobrevivir y empezar a vivir de nuevo. Al día siguiente, entré a la oficina de mi jefe con una determinación que no había sentido en años. Señor Johnson, dije, manteniéndome firme a pesar del nerviosismo en mi estómago. Me gustaría hablar sobre mi futuro en la empresa. Levantó la vista de su computadora, sorprendido. Por supuesto, Sara. ¿Qué tienes en mente? Respiré hondo. He estado pensando en la cuenta de Hamilton. La que nadie quiere tomar porque es demasiado compleja. Quiero liderar el equipo en ese proyecto. Las cejas del señor Johnson se alzaron de inmediato. Eso es mucho pedir, Sara. ¿Estás segura de que puedes manejar esa responsabilidad, considerando todo lo que ha pasado en tu vida? Hace un mes, esa duda me habría hecho titubear. Pero hoy no. Con todo respeto, señor, creo que mi vida personal me ha preparado exactamente para este tipo de reto. Lo miré con seguridad. He enfrentado situaciones complicadas. He tenido que navegar por problemas difíciles, y aquí sigo. Más fuerte. Estoy lista para esto. El señor Johnson me estudió por un momento, y luego asintió lentamente. Está bien, Sara. El proyecto es tuyo. No me hagas arrepentirme de esta decisión. Cuando salí de su oficina, sentí que me quitaban un peso de encima. Durante demasiado tiempo, había dejado que otros definieran mi valor. Tom, con su traición. Mis padres, con su decepción. Incluso mis compañeros de trabajo, con sus miradas de lástima. Pero ya no más. Estaba tomando las riendas de mi vida. La cuenta de Hamilton era solo el principio. Durante los siguientes meses, me entregué a mi trabajo con una pasión que había olvidado que tenía. Fueron noches largas, sumergida en hojas de cálculo. Mañanas tempranas, planeando estrategias con mi equipo. Era agotador, pero emocionante. Y no solo mi vida profesional estaba cambiando, poco a poco, también mi vida personal empezó a reconstruirse. Me uní a un grupo de apoyo para personas que habían sido víctimas de fraude financiero y, por primera vez, sentí que alguien realmente entendía por lo que estaba pasando. Fue en una de esas reuniones donde conocí a Elena, una mujer vibrante de unos 50 años que había perdido los ahorros de toda su vida en una estafa similar a la mía. A pesar de todo, ella irradiaba una calidez y una fortaleza que me parecieron inspiradoras. ¿Sabes? Me dijo un día, mientras tomábamos café después de una sesión particularmente difícil. Durante mucho tiempo pensé que ese hombre me había quitado todo, mi dinero, mi confianza, mi alegría. Suspiró y luego sonrió con determinación. Pero después entendí que la única persona que realmente podía quitarme esas cosas, era yo. Y me negué a darle ese poder. Sus palabras se quedaron conmigo. Se volvieron una especie de mantra mientras trataba de navegar entre los altibajos de mi nueva vida. Sí, Tom y Clarissa me habían traicionado. Sí, mis padres me habían decepcionado. Pero yo decidía qué significaba eso para mi futuro. Mientras el caso contra Tom y Clarissa seguía avanzando, tomé la decisión de alejarme del drama. Dije lo que tenía que decir en mis declaraciones. Asistí a las audiencias necesarias. Pero me negué a dejar que sus acciones siguieran consumiendo mi vida. En lugar de eso, me enfoqué en reconstruirme. Empecé terapia,
trabajando en el trauma y los problemas de confianza que se habían vuelto parte de mi día a día. Busqué a viejos amigos que había dejado de lado durante mi matrimonio. Para mi sorpresa, muchos de ellos me recibieron con los brazos abiertos. Un sábado soleado, casi 6 meses después de aquella noche en el departamento, me encontré de pie frente a un espejo en una pequeña boutique. Me estaba probando vestidos para una gala de la empresa. Pasé las manos por la tela de un elegante vestido negro, y entonces me vi en el reflejo. Me quedé en silencio. La mujer que me miraba de vuelta era diferente. Se veía más alta. Sus ojos, más claros, seguros. Había en ella una fuerza que antes no reconocía en mí misma. Había una fuerza en mi postura que antes no estaba ahí. Una seguridad tranquila que venía desde dentro. Por primera vez en mucho tiempo, me sonreí a mí misma en el espejo. Era una sonrisa genuina, sincera. Una sonrisa que incluso llegó a mis ojos. «Te ves hermosa», dijo la vendedora, acercándose con un collar en la mano. Esto quedaría perfecto con ese vestido. Era una delicada cadena de plata con un pequeño colgante en forma de fénix. Me lo probé. Mientras cerraba el broche, sentí algo dentro de mí encajar en su lugar. «Es perfecto», dije con voz firme. «Me los llevo los dos». Salí de la tienda con mis compras bajo el brazo. Había algo en mí que no sentía en años: emoción. El futuro, que antes me parecía oscuro e incierto, ahora se abría ante mí. Lleno de posibilidades. Sí, todavía tenía desafíos por delante. El proceso de divorcio seguía en curso. Había días en los que el peso de todo lo que había pasado me aplastaba. Pero ya no le tenía miedo a esos desafíos. Como el fénix en mi nuevo collar, había resurgido de las cenizas de mi antigua vida. Más fuerte. Más resistente. El sol calentaba mi rostro mientras caminaba de regreso a casa. Mi paso era ligero, seguro. Y entonces lo entendí. La traición que pensé que me destruiría se convirtió en el impulso de mi renacimiento. Y, en cierta forma, me di cuenta de algo inesperado. Estaba agradecida. Porque sí, el camino aún era largo. Sí, todavía habría obstáculos. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía emoción por lo que venía. Porque la mujer que avanzaba por ese camino ya no solo estaba sobreviviendo. Estaba floreciendo. Aquella noche en la que mi mundo se vino abajo parecía tan lejana ahora. Mientras estaba de pie en el balcón de mi nuevo departamento, viendo el sol salir sobre el horizonte de Boston, no podía creer cuánto había cambiado. El aire fresco de la mañana me estremecía la piel mientras tomaba un sorbo de café. Era una mezcla que descubrí hace unos meses en un viaje que hice sola a Vermont. Esos momentos de soledad, que antes me daban miedo, se habían convertido en algo valioso para mí. Me daban tiempo para pensar, agradecer y planear. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Un recordatorio de que tenía reunión a las 9 de la mañana. Pero, a diferencia de hace un año, la idea del trabajo ya no me daba ansiedad. Ahora me emocionaba. La cuenta de Hamilton, la que asumí cuando sentí que no tenía nada que perder, terminó siendo un punto de quiebre en mi carrera. Mientras me alistaba para ir a la oficina, mi mirada se detuvo en el certificado enmarcado sobre mi buró. Empleado del año. El señor Johnson me lo entregó en la gala de la empresa hace 3 meses. Sus ojos reflejaban orgullo cuando me dijo: «Te has superado a ti misma, Sara. Eres una inspiración para todo el equipo». Ese recuerdo me sacó una sonrisa. Me puse la blusa, agarré mi maletín y me miré en el espejo. Se acabaron los días de tratar de pasar desapercibida. Ahora, como todos los días, estaba lista para hacerme notar. Cuando llegué a la oficina, el ambiente ya estaba en movimiento. Me dirigí a mi nueva oficina de esquina, un beneficio de mi reciente ascenso. En el camino, me recibieron con sonrisas y saludos cálidos. Todavía me sorprendía lo mucho que habían cambiado mis relaciones con mis compañeros. Donde antes había silencios incómodos y miradas de lástima, ahora había respeto y compañerismo. «Jefa en duelo, al rescate», bromeó Jess, mi nueva asistente, mientras me entregaba una pila de archivos.
Tienes reunión con el equipo a las 9, almuerzo con el director financiero a las 12. Ah, y llamó tu abogado, dijo Jess hojeando su libreta. Dijo que los papeles finales están listos para que los firmes. Me detuve un momento. Los papeles finales. El último paso para cortar, de una vez por todas, los lazos con mi vida pasada. Sabía que este día llegaría, pero aún así, me tomó por sorpresa. Y gracias, Jess, dije, sacudiéndome el sentimiento que amenazaba con invadirme. ¿Puedes agendarme un espacio esta tarde para pasar a la oficina del abogado? Por supuesto, lo anoto. La mañana pasó en un abrir y cerrar de ojos. Reuniones, decisiones, estrategias. Mientras guiaba a mi equipo en nuestro nuevo proyecto, alcancé a ver mi reflejo en la ventana de la sala de juntas. La mujer que me devolvía la mirada se veía fuerte, segura. Aún me sorprendía esa versión de mí misma. Sus ojos eran firmes. Su postura, recta y decidida. Se veía feliz. El almuerzo con el director financiero fue otro recordatorio de lo lejos que había llegado. Discutimos los planes futuros de la empresa y mi nuevo rol en ellos. Me sentí orgullosa. Ya no era solo una pieza más del engranaje. Ahora ayudaba a mover toda la maquinaria. Y sabes, Sara, dijo el director financiero cuando terminábamos de comer. Cuando Johnson mencionó la idea de ascenderte, yo tenía mis dudas. Mi espalda se tensó. Con todo lo que habías pasado. No estaba seguro de que pudieras manejar el reto. Esperé la crítica. Pero, en su lugar, él sonrió. Me alegra decir que me equivoqué por completo. La forma en la que has manejado todo esto, tanto profesional como personalmente, es admirable. Sus palabras se quedaron conmigo mientras tomaba un taxi a la oficina de mi abogado. Las calles de Boston pasaban rápido a mi alrededor, pero mi mente estaba en otro lado. Pensando en todo lo que me había traído hasta aquí. El señor Patel me recibió con una sonrisa y un apretón de manos. Sara, qué gusto verte. ¿Lista para dejar todo esto atrás? Me senté frente a él. Respiré hondo. Tan lista como se puede estar. El señor Patel deslizó un documento por el escritorio hacia mí. Esto es todo, dijo. En cuanto firmes, tu divorcio será definitivo. Todos los bienes ya se dividieron según el acuerdo y, con la restitución de lo que Tom tomó, logramos recuperar una parte significativa de lo que se perdió. Tomé el bolígrafo. De repente, se sintió mucho más pesado de lo que debería. Este era el último paso para cerrar este capítulo de mi vida. Pensé en la mujer que fui hace un año. Rota. Perdida. Ahora, esa versión de mí se sentía como una extraña. Antes de que firmes, dijo el señor Patel con voz calmada, quiero asegurarme de que estás completamente segura. No hay vuelta atrás después de esto. Le sostuve la mirada. Estoy segura. Es momento de seguir adelante. Respiré profundo. Firmé mi nombre en la línea punteada. Cuando solté el bolígrafo, sentí un peso levantarse de mis hombros. Un peso que ni siquiera me había dado cuenta de que seguía cargando. Felicidades, Sara, dijo el señor Patel con una leve sonrisa. Ya eres oficialmente una mujer divorciada. Salí de su oficina y me sumergí en la bulliciosa calle. Sentía una mezcla extraña de emociones. Por un lado, alivio. Por otro, un poco de tristeza por los sueños y planes que jamás se harían realidad. Pero, debajo de todo eso, una chispa de emoción por el futuro que ahora se abría de par en par ante mí. Decidí caminar a casa. Necesitaba procesarlo todo. Pasé por lugares familiares. El parque donde Tom me propuso matrimonio. El restaurante donde celebramos nuestro compromiso. Me sorprendió darme cuenta de que ya no me dolía verlos. Ya no tenían poder sobre mí. Ahora solo eran lugares. Nada más. Mi celular vibró en mi bolsillo. Era Elena, mi amiga del grupo de apoyo. Hey, extraña. ¿Seguimos en pie para cenar hoy? El grupo muere por escuchar sobre tu gran ascenso. Sonreí. Respondí rápido con un claro que sí.
Nos vemos en la noche. Ese grupo de apoyo se había convertido en mi segunda familia durante el último año. Me vieron en mi peor momento y me acompañaron mientras reconstruía mi vida. La cena de esta noche no solo era una reunión. Era una celebración de lo lejos que habíamos llegado. Al acercarme a mi edificio, vi a la señora Rodríguez regando sus flores. Afuera, la señora Rodríguez me saludó con una sonrisa mientras me acercaba. Sara, querida. ¿Cómo te fue hoy? Sonreí, conmovida por su preocupación. Aunque me había mudado hacía meses, ella seguía al pendiente de mí. Y ya está hecho, dije. El divorcio es definitivo. Sus ojos se llenaron de ternura y me envolvió en un cálido abrazo. Ay, mi niña. ¿Cómo te sientes? Me quedé pensando un momento. Me siento libre. Decirlo en voz alta lo hizo aún más real. Como si, por fin, pudiera empezar a escribir el siguiente capítulo de mi vida. La señora Rodríguez me miró con orgullo. Estoy tan orgullosa de ti, Sara. Has llegado muy lejos. Subí en el elevador a mi departamento, pensando en sus palabras. Había llegado lejos, ¿verdad? Hace un año, jamás habría imaginado estar donde estoy ahora. Exitosa en mi carrera. Rodeada de verdaderos amigos. Genuinamente feliz. Abrí la puerta y respiré el aroma de las velas de lavanda que había encendido en la mañana. Este espacio, lleno de muebles y decoraciones que yo misma elegí, era un reflejo de mi nueva independencia. Mientras me arreglaba para la cena con mis amigos, vi el collar del Fénix sobre mi tocador. Lo tomé y lo ajusté alrededor de mi cuello. El metal frío era un recordatorio de todo lo que había superado. Me había levantado de las cenizas de mi antigua vida. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, era un correo electrónico. Casi lo ignoré, pero algo me hizo revisarlo. Era de una dirección que no reconocía. Cuando leí el contenido, mi respiración se detuvo por un segundo. Estimada señorita Thompson, nos complace informarle que su solicitud para el puesto de director ejecutivo en el programa MBA de Harvard Business School ha sido aceptada. Me quedé mirando la pantalla, sin atreverme a creerlo. Esta solicitud había sido un impulso del momento, una manera de probarme a mí misma que podía volver a soñar en grande. ¿Y ahora? Una risa burbujeante escapó de mi pecho. Se mezcló con la tranquilidad de mi departamento, llenándolo de algo nuevo. Este no era el final de mi historia. Era el comienzo de algo aún más grande. Tomé mis llaves y salí rumbo a encontrarme con mis amigos. Mientras caminaba, sentí una emoción que no había sentido en años. El futuro, que antes me parecía incierto y oscuro, ahora estaba lleno de posibilidades. La mujer que salió de ese departamento era muy diferente a la que, un año atrás, había sido expulsada de su propia casa. Ahora era más fuerte, más sabia y sin miedo a ir tras sus sueños. Estaba lista para enfrentar cualquier desafío y disfrutar cada alegría que la vida tuviera preparada para mí. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Sonreí para mí misma. Esto no era solo un nuevo capítulo. Era un libro completamente nuevo. Y no podía esperar a ver cómo se desarrollaría la historia.